Buenas, en esta oportunidad vamos a crear una base de datos explicando paso a paso de una manera muy sencilla. Lo que utilizaremos es un script donde tendremos nuestra pequeña base de datos. Y poco a poco iremos conociendo algunos comandos que con la práctica vamos a ir a dominarlos. En este caso estoy utilizando la versión 2005. Bueno, nos vamos a nueva consulta y acá lo que hacemos es empezar a crearla. Para poder empezar, lo que vamos a hacer es usar nuestra base de datos principal, que es la master. Si no queremos, no la usaremos, no es necesario. Y acá crearemos la base de datos, ¿no? Create database. Una base de datos que he pensado es llamarla biblioteca. Ahora, en esta parte de acá quiero recalcar que vamos a crear el archivo MDF y LDF para así tener guardados nuestros registros, y en caso de una pérdida mediante estos archivos podremos hacer un backup. Bueno, nos vamos a nuestro equipo y creamos la carpeta en el disco que nosotros utilizamos. En este caso voy a ponerlo en el C, ustedes pueden ponerlo en el D de todas maneras. Le pondré el nombre data, le damos el nombre que sería biblioteca, luego le damos el nombre del archivo donde se va a ubicar. Entonces en este caso, como lo hemos puesto en el C, colocamos el C, el nombre de la carpeta que es data, donde lo vamos a guardar, y finalmente el archivo, ¿no? Primero es el archivo MDF que vamos a tener. Bueno, hasta ahí tenemos el archivo MDF y el data. Ahora le asignaremos un tamaño. Bueno, un tamaño simple de 30 megabytes. Podemos aumentar si es que quieren, ¿no? Depende de cada uno. En este caso yo le estoy poniendo de 30. Un tamaño máximo de 60 megabytes. Y un file ground que nos va a indicar el tope máximo y cuánto va a ser asignado lo último del tamaño, de 2 megabytes nada más, de 2 megabytes. Ahora, ¿qué haremos? Crearemos el archivo el ojo, donde estará el LDF, ¿no? Igualmente, bueno, con esto terminaremos la primera parte, y al ejecutar esto tendremos nuestro archivo en nuestra carpeta. Bueno, empezamos a ejecutar con el botón de acá. Primero utilizamos esto, luego le agregamos y empezamos a ejecutar todo esto de frente. Bueno, quiero hacer una aclaración que para poder crear el archivo hay que ejecutar todo. Disculpen por ese pequeño error, pero lo estoy aclarando acá. Una vez de haber ejecutado eso, nos va a salir los que son nuestros archivos log y data. Acá se van a guardar cada registro que vamos a implementar. Ahí va a estar guardado nuestros datos en la carpeta que hemos elegido, que es el. Bueno, ahora pasaremos a crear nuestras tablas. Para eso digitamos create table y le damos un nombre. Para una biblioteca, un nombre libre. Bueno, acá le vamos a asignar nuestros parámetros. Bueno, lo que vamos a asignar va a ser un ID libro. En este caso tenemos dos opciones para poder asignarlo. Un char por ejemplo, de 10 caracteres. Lo que quiere decir el char es que nosotros acá le vamos a asignar un código. Puede ser el código que nosotros podemos tener del DNI, o cualquier código que nosotros queramos, en realidad, no. Si es que nosotros queremos así. Si nosotros no lo quisiéramos así, lo que nosotros pudiéramos hacer es poner otro método para que vaya sumando de uno en uno. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Bueno, la otra manera sería el int identity y le asignamos los parámetros de cuánto en cuánto va a empezar. Empezar del número 1
¿hasta cuánto? ¿De cuánto en cuánto? Si le ponemos 2, puede empezar del 1, 3, 5. Si le ponemos 1, la suma sería 1, 2, 3. Entonces lo que queremos nosotros es que sea de 1 en 1. Ahora, ¿qué haremos? Como ustedes saben, en una base de datos siempre tiene que haber una clave primaria que identifica a cada tabla. Entonces en este caso tendríamos que crear la clave primaria para el ID libro. Entonces lo que hacemos es primary key y con esto le estaríamos asignando la clave primaria. Ahora, ¿qué otro podemos agregarle? Bueno, el ID autor, que sería una clave foránea. Entonces simplemente le ponemos un int nada más, y o por ejemplo el nombre del libro nada más, que va a ser un varchar que hasta puede admitir hasta 40 caracteres. Ahora, otra cosa, en este caso nosotros podemos elegir un null o not null. El null quiere decir son parámetros rígidos, el not null no tanto. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? En este caso podemos asignarle el not null para esta parte de acá. Not null. Bueno, ahora nos vamos a la tabla, que sería la tabla autor. En este caso, en esta tabla autor, el ID autor, este ID va a ser acá como foránea. Entonces lo que haremos acá es ponerlo como primaria. Entonces lo que haremos es lo mismo, ¿no? Identity y clave primaria, primary key, que le podemos asignar, por ejemplo, el año de creación, le ponemos un entero, not null, y ¿cómo se llama? Cualquier otro registro que nosotros queramos agregarle al autor, ¿no? Por ejemplo, país, de qué país proviene, entonces sería un varchar diría. Bueno, con esto, para un ejemplo sencillo, estaría nuestra tabla. Ahora lo ejecutamos y ya estaría crear nuestras tablas. Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear unas restricciones para nuestras claves foráneas. ¿Por qué hacemos esto? Porque un ejemplo bien práctico sería, un libro necesita de un autor. En una biblioteca, para encontrar un libro, lo podemos encontrar por el autor. Entonces, en este caso, para este ejemplo de acá, lo que nosotros queremos registrar primero es el autor, porque al buscar el libro lo vamos a buscar por el autor, y el autor está en la tabla libros. Entonces, esta restricción, ¿qué es lo que va a hacer? La restricción lo que va a hacer es que al nosotros crear un registro para el libro, nosotros habríamos tener que haber creado el registro para el autor. Entonces, de esta manera habrá una mejor eficacia para la base de datos. Entonces, creamos nuestras restricciones con alter table. Que por ejemplo, libros, porque acá el único que contiene la clave foránea es libros. Entonces, en este caso, el nombre que vamos a poner va a ser libros, tiene que ser el mismo nombre que le hemos colocado acá. Ahora, la restricción va a ser add constraint, y en este caso podemos elegir el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a decir una FK autor. La clave foránea, foreign key, que va a ser de dónde. La clave foránea va a ser acá y de autor. Entonces colocamos el nombre de ID autor. Ahora la referencia, ¿de dónde? Simplemente colocamos libros, la tabla de libros que hemos agarrado de ahí,
su clave primaria, que sería id del libro. Bueno, esto sería todo, entonces simplemente ejecutamos esta restricción. Se ha completado correctamente. Ahora sí, lo que haríamos nosotros es poder realizar nuestra base de datos colocando el registro ahora para que pueda funcionar. Bueno, ahora lo que haremos es insertar, ¿no? Entonces ponemos insert into el nombre de la tabla y colocamos los parámetros que vamos a insertar. En este caso el ID no lo vamos a insertar porque, como dijimos, lo que va a hacer esta propiedad es que se aumente de 1 en 1 automáticamente, sin necesidad de poner algún código, solamente un número. Lo único que vamos a poner va a ser el nombre, porque este id autor también va a ser del identity, pero lo vamos a colocar acá porque nosotros al ejecutar la tabla, nosotros al ejecutar el registro, tendríamos que ejecutar primero el registro del autor para luego ejecutar el registro del libro. Entonces, en este caso, si nosotros ejecutamos la tabla autor, se va a crear un registro que va a ser con código 1. Entonces nosotros tenemos que digitar el número 1 acá también. Y un nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Los perros hambrientos. Pero, perdón, estoy equivocando. Acá va a ser el ID autor y el nombre. Acá es donde vamos a colocar los parámetros, que va a ser el 1 y el nombre, los perros hambrientos. Luego acá en la tabla autor vamos a hacer la misma cuestión. Entonces, para no escribir tanto, copiamos y pegamos, le cambiamos el nombre, que sería el autor, y lo que pondremos acá va a ser el año y el país, que son los dos parámetros que estamos dándole nosotros. En este caso ya no colocaríamos nada porque esto va a ir de 1 en 1. El año, que es un int, le ponemos un 1995, y el país, Perú. Ahora, ¿qué ejecutamos primero en el registro? Bueno, lo que ejecutaríamos primero sería el autor, porque los libros irían después, ya que la clave foránea estaría yendo acá, al autor. Entonces, ejecutamos acá. Se ejecutó y acá también ejecutamos. Un ejemplo, si nosotros acá ejecutamos primero esto, lo pondremos como 5, por ejemplo, para el código del autor, simplemente nos daría un error. ¿Por qué? Por la restricción que nosotros hemos creado, que es la restricción de la clave foránea que hemos dado acá. Entonces, tendríamos que ejecutar primero las que no tengan claves foráneas. Ahora, simplemente lo que hacemos, ¿no? Entonces, pasamos a ver Select from Libros. Queremos ver la tabla libros y nuestro registro está acá. En este caso, el código del libro que se ejecuta automáticamente, el autor, que también está automáticamente, y el nombre que le hemos dado, que es Los Perros Hambrientos. Ahora queremos ver el autor, entonces ejecutamos el nombre del autor. En este caso también está saliendo correctamente.